arquitectura, cómo fijar el resto de las especialidades, me refiero al área sanitaria, eléctrica, coordinar todo esto y vender todo esto al cliente. ¿Okay? Realmente yo tuve la oportunidad durante muchos años de trabajar con excelentes arquitectos que sin ellos yo soy hombre muerto. ¿Okay? Realmente eran quienes me daban todas las pautas para desarrollar el proyecto y trabajé con uno en específico, uno en especial que era arquitecto del área industrial, o sea, una persona que entendía la industria muy bien y la podía materializar en un proyecto arquitectónico. Era un gusto trabajar con esta persona y bueno, realmente durante muchos años hicimos en conjunto muchos proyectos y por eso les digo que realmente es el primer profesional que menciono como clave para el adecuado desempeño del proyecto. Luego que todo está bien concebido, que todo está bien plasmado, que todos los espacios están bien definidos y que ya conocemos las alturas, las pendientes, el tipo de materiales que vamos a utilizar y hasta eso está en sintonía, el ingeniero estructural, entonces, bueno, sí, desarrolla su configuración estructural, probablemente tiene que devolver algún ajuste a la arquitectura para que puede incluirse en los planos definitivos, pero ya esta persona se encargará de fijar entonces cuáles son los diferentes elementos que hay que abordar, que hay que concebir o que hay que atacar dentro del diseño, diseñar estas uniones, todo lo que es el cerramiento, las cimentaciones, sobre todo desde el punto de vista estructural, todo lo que es las losas de piso. Esto es bien interesante, es un tópico que está incluido en este programa y ya se lo voy a mencionar porque el sistema de pavimento, losas de piso, es algo bien complejo en las naves industriales. No se trata de poner una losa de 15 centímetros con doble malla de acero de 3/8 cada 30 y algunos se estarán riendo, ¿no? No es eso, realmente hay naves industriales donde según el tipo de equipo rodante que esté, según los racks de almacenamiento, según el tipo de carga, la cosa puede ser bien compleja y hay que tenerlo muy en cuenta. Además hay un tema que también voy a mencionar que es cimentación versus losa de pavimento. Puede haber alguna consideración especial allí en el que qué hace la losa de pavimento respecto a la viga de todo el sistema estructural. Adicionalmente, se encargan de diseñar la protección ambiental, ya sea contra descarga del equipamiento que esté dentro de la nave industrial o por temas ambientales, lo que conocemos como pararrayos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese caso es un tema que yo siempre menciono, que es cuando el electricista se conecta con el ingeniero geotécnico. Esto es una cosa que ocurre así como los eclipses, ¿no? Una vez cada cierto tiempo. Porque resulta que la data del suelo, que desde el punto de vista técnico es lo que se conoce como resistividad al terreno, debe ser utilizado por el ingeniero electricista para dimensionar el sistema de barras de cobre en el que podamos mandar toda la descarga que proviene de una sobrecarga eléctrica en la nave o que provenga del pararrayo, mandar todo eso al terreno. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí muchas veces conseguimos el problema de que el ingeniero electricista no, bueno, yo asumí un valor. Uf, ¿qué valor asumiste? No, asumí tanto. Y resulta que asumió algo que es de arcilla y el suelo es arena. O asumió algo que es de arena y el suelo es arcilla. En algunos casos dice, no, me fui conservador con una resistividad muy baja de tanto. Sí, pero resulta que haces un ensayo de resistividad que no te cuesta mucho y tienes un diseño más económico y tienes un sistema de protección económico y viable y que realmente no se te traduce en un problema de construcción. Otro problema típico en la práctica. Resulta que está todo perfecto, todo bien, estamos ya a mitad de camino con la superestructura y bueno, en las indicaciones del proyecto, bueno, mira, viene la inspección y dice, bueno, y el pararrayo entiendo que lo montan al final y todo ok. Bueno, resulta que todo el sistema de protección va alineado con el movimiento de tierra porque eso va enterrado y ya las fundaciones están hechas y eso está listo y resulta que no hay sistema puesto a tierra. Este es un problemón el no tener esto en cuenta. O sea, por eso siempre estoy combinando aspectos técnicos con aspectos gerenciales de logística y coordinación, ¿ok? Y ya luego, obviamente, vamos a hablar de la parte estructural y de la parte técnica. Y adicionalmente, este ingeniero debe estar muy al tanto de lo que va a ocurrir a nivel de refrigeración y congelación. Se los menciono porque durante muchos años estuvimos a cargo de naves industriales para el área del sector alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí el dinero está en las cavas de refrigeración, en las cavas de congelación. Esto vale oro para el propietario.
¿Okay? Un propietario, ustedes están pendientes de un HA240, un HA260, no, él está pendiente del suministro de freón, suministro de amoníaco para llevar eso a menos 30, menos 40, menos 10, etcétera, para poder almacenar su sistema de refrigeración. Y allí vienen un montón de implicaciones que tienen que ver con la losa de piso, con los sistemas de protección en los bordes de dicha cava de refrigeración y congelación. O sea, que es algo que hay que tener muy en cuenta, y el ingeniero debe suplir de lo que sería el suministro de potencia, fuerza, para poder garantizar esos niveles de refrigeración y congelación. Y eso va a implicar un montón de cables, un montón de tuberías, que además se van a transformar en carga sobre la nave industrial. Entonces, no lo pierdan de vista. Luego, dependiendo del uso, también el ingeniero mecánico puede determinar un tipo de ventilación forzada y aire acondicionado. Recuerdo un proyecto donde resulta que había un problema de estrés térmico dentro de la planta. Algo de eso lo menciono dentro del material que está dentro del curso, y era interesante porque por estrés térmico se determinó que había que hacer unas instalaciones de, bueno, todo un sistema de ventilación, etcétera, y no había mayor problema, hasta que llegaron los ventiladores y dijeron, bueno, ¿dónde los colgamos? Bueno, en la celosía, y listo. Bueno, cuando empezaron a encender esos ventiladores y esas celosías empezaron a vibrar, imagínense el problemón que había ahí. Obviamente eso no estaba pensado para eso. Faltaba sistemas de arrastramiento, las vibraciones podían ocasionar daños en el techo. Bueno, eso era un ruido enorme debido a la vibración del ventilador, un problema estructural. Entonces, sí, hay que tener en cuenta esto también en la concepción del proyecto. De igual manera, el puente grúa, y se vuelve a combinar el sistema de refrigeración y congelación, porque al final, muy probablemente en un proyecto de estos estén de la mano estos dos profesionales, y siempre nosotros debemos estar ahí sentados escuchando, porque lo que ellos van decidiendo se transforma para nosotros en carga, consideración de construcción, control de calidad, etcétera. ¿Okay? Por ejemplo, les pongo este caso que está acá, una influencia directa entre la refrigeración y la congelación de estas cavas, de estas áreas de congelación, en lo que sería la losa de piso. Entonces, me permito leer algunas notas que son de la 6360 de losas apoyadas sobre el terreno, que es una de las normativas que utilizamos con mucha fuerza en este programa para diseñar las losas de pavimento. Entonces, ¿qué hay que entender? Que, bueno, es un caso de losa sobre el terreno, es el primer punto a destacar. Otro punto importante es que esto que se ve acá como increíblemente exagerado es lo que se requiere para un área refrigerada. Ya esto es lo mínimo que se requiere por el código. Fíjense que existe el terreno de sitio donde encima de él yo voy a instalar este montón de capas que aparecen acá, donde parto de una subbase. Encima de la subbase va una base. Luego tengo una capa que va debajo de la propia losa, llamamos una sublosa. Un área de aislamiento y una propia losa. Y fíjense que entre la sublosa y el área de aislamiento tengo lo que se conoce como una barra de vapor o una capa retardante de vapor. ¿Qué ocurre allí? Que todas estas capas están evitando que se produzca un fenómeno que es terrible en un área de refrigeración o congelación, que es el proceso de condensación. La condensación es lo más terrible que le va a ocurrir al propietario de esa nave industrial. ¿Okay? Si esta persona detecta que sus cavas de congelación o refrigeración están condensando, esto es gravísimo. ¿Por qué? Más consumo eléctrico, los montacargas comienzan a patinar, comienzan a deslizar dentro del área. Están constantemente deslizando porque eso comienza a condensar el piso, acá esto se empieza a mojar y todos estos vehículos comienzan a deslizar. Obviamente se transforma en un mecanismo de altísimo riesgo dentro de la nave industrial y le van a tomar muchísima importancia, y probablemente todo el comité de riesgo diga, usted no entra más a esa cava, prohibido circular por esa cava. Imagínense el problemón de todo el personal que se encarga de llevar material allí y sacarlo de allí. Sería un problema sumamente grave. ¿Qué ocurre? Que bueno, cuando las temperaturas están de repente por encima de cero, estamos en 4 o 5 grados, por lo general no requiero mayor sistema de aislamiento, no hay mayor problema. ¿Okay? En este caso, el sistema de aislamiento se trata de utilizar paneles de poliestireno extruido. Por lo general, muchas veces nos llega la propia recomendación de los fabricantes y de las personas que diseñan la cava de congelación, que es una persona especializada en el área de refrigeración como tal.
Pero esta barrera de vapor que aparece acá tiene unas especificaciones, fíjense que les hablo según lo que establece el código y es lo que utilizamos típicamente en proyectos. Es una capa de polietileno donde da un espesor de referencia o que es hecho con goma o materiales bituminosos, etcétera. También puede aplicarse como un líquido encima de lo que sería esta sublosa que aparece acá. En algunos casos de repente puede haber un material medio que hace las veces sublosa, pero estamos casi encima de la base. Y allí lo que realmente estamos haciendo es que si el área es refrigerada, bueno, trabajamos con una barrera de vapor que se instale en el lado cálido del aislamiento. Esto siempre busca evitar que por el gradiente térmico, la temperatura que tengo en el suelo versus la que está interna, que es una temperatura muy baja, no se produzca ese gradiente y se produzca el mecanismo de congelación. Bueno, como cuando el vaso suda. Tenemos el vaso con hielo, el agua fría, lo dejamos un rato a temperatura ambiente y el vaso está sudando. Bueno, se llama condensación y es lo mismo que está ocurriendo dentro de la cava de almacenamiento. ¿Okay? Bueno, ya luego de debajo de la barrera de vapor puede haber una base de suelo, como les decía, o la sublosa, etcétera, para con esta sublosa tener una facilidad en el proceso de construcción del sistema de aislamiento de piso. Y en otros casos más severos, que son interesantísimos, estoy hablando de cavas de congelación de menos 30 o menos 40 o menos 20. A partir de menos 15, menos 25, ya se debe instalar mallas de tuberías o tuberías conduits. ¿Okay? En ese caso, ya debemos tener un sistema adicional de condensación, es decir, la condensación debemos bajarla y tenerla a una profundidad para poder llevar esa agua condensada a un sistema de drenaje donde el sanitario me tiene que ayudar a sacar esa agua de allí, que no la puedo dejar ahí almacenada, y llevarlo al sistema de disposición final de aguas de la planta. Entonces, en ese caso, es un caso muy complejo porque tenemos que pensar en la solución de la cava versus la ingeniería sanitaria y ya pensar incluso en el aspecto estructural. Este último comentario es bien interesante porque recuerdo un proyecto donde se pensó en una solución de pilotes porque las zapatas eran tan grandes por temas de excentricidad, ya vamos a hablar un poco de eso, que los pilotes funcionaban bastante bien como sistema de cimentación y resultó ser una excelente solución porque con la altura del cabezal lográbamos cubrir lo que se requería para tener estas capas que les indico acá. Ojo que esto se ve acá y decimos, bueno, alguien puede estar pensando, estos son 5 centímetros, 10 centímetros. No, esto puede llegar incluso, imagínense, este que tengo acá son 70 centímetros, pero proyectos estos pueden llegar incluso hasta 1 metro, 1,20 m. ¿Okay? En este proyecto, por ejemplo, tenemos varias zonas de refrigeración, congelación, donde fíjense, acá están las tuberías de PVC, fíjense, 10 centímetros de diámetros espaciadas cada 40, la condensación, esto es tubería perforada, la condensación ocurre dentro de esta tubería, esto va a un sistema de descarga final que mueve toda esa agua condensada de las áreas de refrigeración, congelación a los exteriores de la estructura como tal. Y fíjense todos los componentes, ¿no? El aislamiento con poliestileno. Todo esto es hormigón, esta es la losa estructural y con eso se están protegiendo zonas que estaban a menos 25 grados de temperatura. ¿Okay? Fíjense que la losa no es cualquier cosa, una losa de 25 centímetros de espesor. Bueno, porque obviamente también por temas de bajas temperaturas, el concreto también sufre en los gradientes y bueno, tenemos que suministrar el acero de refuerzo adecuado también para evitar problemas de retracción por cambios de temperatura y todo esto. Fíjense entonces que hay no es tan sencillo como preguntar, ahí hay un área refrigerada o de congelación, etcétera, simplemente para dibujarlo acá y ponerle una marca en el plano. No, es que hay un montón de implicaciones sanitarias, mecánicas, eléctricas, estructurales alrededor de ese tipo de proyectos. Entonces, mucho cuidado con esto porque determina cambios muy, muy importantes en el alcance. El ingeniero ambiental, bueno, ya actualmente estamos muy conscientes de todo lo que hacemos como proyectistas, como ingenieros, constructores, etcétera, desde el punto de vista ambiental, por lo que todo proyecto exige un proyecto de impacto ambiental. El geotécnico, obviamente, se encarga de desarrollar su estudio geotécnico, si hay un problema geotécnico, establecer el mejoramiento, diseñar la cimentación desde el punto de vista geotécnico y dar propuestas de tipo estructural, o por lo menos siempre es lo que motivo a que desarrolle el profesional del área geotécnica, a dar recomendaciones constructivas para toda esta parte de proceso de construcción de la infraestructura. Y dentro de la vialidad podemos tener dos áreas, podemos tener dos mundos, lo que ocurre externamente,
donde hay un proyecto de impacto vial, donde hay un diseño de pavimentos flexibles muy probablemente, o de pavimentos rígidos en hormigón, etcétera. Y también puede haber un diseño interno a la nave industrial, que puede estar de la mano de un ingeniero especializado en pavimento, pero como les digo, en la práctica realmente esto siempre le cae al ingeniero estructural, y el ingeniero estructural se acostumbra a poner su losa de 15 o de 20 con su doble malla de 3/8, pero mucho cuidado que hay cosas bien interesantes a tener en cuenta allí desde el punto de vista de pavimento, ya se las menciono. ¿Okay? A nivel de normativa, bueno, esto es simplemente como una especie de matiz de las normas más importantes a destacar y que son las que utilizamos a lo largo de este programa. Esto no excluye de ninguna manera a normas específicas, por ejemplo, en fabricación. Por ejemplo, en fabricación trabajamos mucho con normas AWS también, con normas ASTM, pero bueno. Si me voy al aspecto estructural de concebir la estructura de la nave industrial, bueno, trabajamos con la normativa AISC, trabajamos con la 360, trabajamos con la 341, conexiones precalificadas la 358 para lo que es el diseño de las uniones, sobre todo el área que se considera sismo resistente. Este es otro dilema que se discute con mucho detalle en este programa. Mi nave industrial que tiene tales dimensiones, que está diseñada por viento, etcétera, también requiere diseño sísmico. Bueno, sí, podemos hacer un diseño sísmico. Y luego viene la pregunta, ¿pero esa nave industrial lleva conexiones precalificadas o no? Porque pasé por una nave industrial ayer y vi que no tenía conexiones precalificadas. ¿Qué pasó allí? Y la zona sísmica. Bueno, estos son temas de mucha discusión que no están resueltos en los códigos para nada. Eso es algo no resuelto en los códigos y es algo de mucha discusión, algo que incluso se demuestra numéricamente dentro de este programa con algunos casos interesantes mediante el uso de SAP 2000. Y bueno, hay una discusión bien importante de esto. Sobre todo también las personas que han tenido experiencia en este tipo de proyectos aportan mucho en sus comentarios con esta temática en particular. Otra cosa, otras normativas, otros documentos que no podemos perder de vista, bueno, las acciones, trabajamos con las acciones según AC7. Obviamente sabemos que en los diferentes países hay regulaciones locales para fijar las acciones particulares de cada sitio para este tipo de estructura o cualquier otra estructura equivalente. Pero bueno, partimos del concepto AC7 y ya luego localmente cada quien puede hacer sus adaptaciones. Además que el análisis de viento, por ejemplo, se desarrolla, el análisis sísmico de igual manera, se hace según AC7 2022 y siempre surge la pregunta, bueno, pero es que yo estoy en una región donde trabajo con otra velocidad básica de viento, no hay problema, porque realmente la filosofía C7 es la que está esparcida, sobre todo para todo el caso latinoamericano, es esa filosofía de diseño que está distribuida y lo que cambia es precisamente lo que les comento, la velocidad básica de viento, algunos factores de importancia, pero si ya entendemos la metodología genérica de la C7, es relativamente fácil incorporar esto a la normativa local. Ah, bueno, miran, la velocidad básica no es 190, la que yo utilizo es 140, 150. Ok, perfecto. Pero realmente todo el proceso de cálculo de presiones, succiones, factores de contrarráfagas, etcétera, todo eso sigue el mismo esquema. Luego también desde el punto de vista de evaluación de estructura, porque también podemos analizar una nave industrial existente, siempre se hace mención también a criterios de la 4117, sobre todo algunos aspectos que tienen que ver con la cimentación, lo que existe versus lo que se establece en los nuevos códigos, también para evaluar un poco el desempeño, etcétera. Aunque no es profundizar en análisis no lineales, análisis de desempeño y todo esto, es simplemente tener una guía, una referencia para poder echar un vistazo a una estructura existente, ¿okay? Sin que esto llegue a la complejidad máxima. Una de las cosas importantes que intento transmitir acá es que este programa traduce lo que hemos hecho a nivel práctico en proyectos, ¿okay? Esto no es llevar la información del libro a un programa de formación. Realmente acá yo hablo de lo que hemos hecho, cómo lo hemos aplicado, cómo hemos utilizado la normativa, incluso les digo las cosas malas también, ¿okay? Incluso en algunas sesiones hasta hago mención de cosas donde digo, bueno, acá esto no se entendió tan bien y lo hicimos de esta manera y luego lo tuvimos que ajustar, o sea que todas estas cosas siempre son interesantes porque es transmitirle un poco la experiencia que hemos tenido en la concepción, desarrollo y ejecución de este tipo de proyectos. Cuando llegamos a la parte baja de la estructura, bueno, estaremos pendientes de la plancha base, que obviamente a mí me da mucha risa porque cuando yo diseñaba planchas bases hace 20 años, que salió la primera guía de diseño de planchas bases de la ISC, era tan fácil diseñar planchas bases, era sumamente fácil. Ahora hay mucha ciencia detrás de
la plancha base, sobre todo también por el problema de los anclajes. Bueno, todo esto está desarrollado a mucho detalle dentro del programa también. Y el diseño estructural de la cimentación, según filosofía ACI 318, la última edición 2019. Y bueno, también trabajamos con software acá, ya les voy a hablar un poco de ello, para lo que es el dimensionado, diseño de la cimentación como tal. Otros documentos complementarios a tener en cuenta, la guía de edificaciones industriales, la guía de arriostramiento de la ISC y esta que les menciono acá, la guía para diseño de losas sobre terreno, la ISC 360-2010, que es el documento de referencia que utilizamos para dimensionar el espesor y la forma de ejecución de los pavimentos industriales acá. ¿Okay? Y una excelente información para poder desarrollar este tipo de alcance. Vamos a enfocarnos principalmente en una nave industrial. Una nave industrial puede ser algo tan convencional como esta imagen que tenemos acá a la izquierda. Tengo una altura de columnas, tengo unas vigas, acá puede aparecer una especie de cartela, que es un ensanchamiento que se hace para controlar la magnitud de los momentos negativos que ocurren acá. En algunos casos los conseguimos acá también. Desde el punto de vista estructural no hace la gran cosa, pero genera mucha estabilidad al techo para que se comporte mejor el diafragma de techo, incluso ante acciones de viento, es algo bien importante, donde ubicamos ya las correas que pueden ser de diferentes tipos, perfiles I, perfiles C, etcétera, perfiles Z también, laminados en frío, etcétera, dependiendo de la tradición constructiva. Es otro punto importante. En las naves industriales hay mucha tradición constructiva. Ustedes no consiguen en la ISC la norma que se llame diseño y construcción de naves industriales. Eso no lo consiguen allí. Conseguimos referencias, literatura técnica que nos hablan de este tipo de estructura, este tipo de edificación, y a partir de allí también hay mucha tradición constructiva que depende del material, pero además de cómo se han hecho las cosas durante muchos años, en donde muchos sitios funcionan y se consideran perfectamente válidos. De esas cosas también hablamos. La plancha de anclaje, la cimentación, etc. Y ya cuando nos vamos a analizar la nave industrial en 3 dimensiones, entendemos que hay un sistema de arrastramiento que se instala en el techo. También hay recomendaciones para poder concebir este arrastramiento. Muchas veces no es que el software me dice, requieres arrastramiento, ponlo aquí o ponlo allá. No, hay formas de recomendar arrastramientos tanto para el techo como para los laterales, dependiendo de la longitud de la nave industrial. Y a partir del cerramiento que se utilice también hay lineamientos para los parales, los larguelos, los tirantes, etc. Toda esta información es parte de esas recomendaciones de concepción y predimensionado de la nave industrial. Si nos vamos un poco ya más adentro, vamos a poder ver ya el problema de la losa de piso de pavimento que les he mencionado, pero además cuando tenemos las mezaninas, ¿no? Acá es donde están las mezaninas de almacenamiento, para oficinas también. En algunos casos puede ser para salas sanitarias, etcétera. Puede tener muchísimos usos y la interacción también con los puentes grúa. Entonces siempre surgen los problemas de, si tengo un modelo en SAP 2000, yo tengo la nave industrial, pero entonces tengo esta mezanina acá. Entonces surge la pregunta, mira, la nave industrial está gobernada el diseño por viento, pero resulta que acá voy a almacenar 600 kilos por metro cuadrado. Quiere decir que acá hay un tema sísmico y el resto de la nave industrial no es un tema sísmico. Entonces siempre surge la pregunta, pero si yo diseño esto conectado rígidamente, ¿será que entonces tengo que poner conexiones precalificadas en toda la nave industrial? Eso siempre es una pregunta interesante. Si le preguntan al dueño del proyecto, ya ustedes saben cuál es la respuesta que le va a dar, ¿no? Pero alguien dice también que yo quiero dormir tranquilo. Sí, pero es que probablemente pierdes el proyecto. ¿Okay? Entonces realmente estas son cosas muy interesantes a discutir. Según la longitud de la nave, estos sistemas de arrastramiento que si instalaron en el medio, alguien puede decir, pero ¿por qué no instalamos uno acá y uno acá? Todo esto son cosas interesantes a discutir y llevar a los modelos también para verlo a nivel de respuesta. ¿Okay? El tema de los anexos, como se observa acá, estos anexos en algunos casos son de muy poca carga, no se traduce en un problema, en otros casos tienen mucha carga, y en aquellos casos donde está incluido la viga carrilera, donde podemos ver soluciones entonces en el que toda la nave industrial puede estar sometida a la carga del puente de grúa. Eso castiga muchísimo el diseño de toda la nave, pero en otros casos podemos buscar soluciones de pórticos más rígidos, más resistentes, que no necesariamente tienen que llegar al techo, pueden ser más pequeños,
sobre el que se apoye la viga carrilera y encima el puente grúa y que quede independizado de la nave estructural y de la nave industrial. Y esto tiene un beneficio económico importantísimo. De manera que estas son soluciones que pudiesen evaluarse y las analizamos al detalle, paso a paso, y hacemos todo el movimiento de carga y todo para que ustedes puedan concebir y tomar las decisiones a partir de modelos de este tipo. Prácticamente son cosas que hemos vivido en estos proyectos y las materializamos a partir de estas herramientas. En su momento, imagínense, diseñadas con SAP 2000, ya les digo qué versión 5.0, recuerdo haber utilizado SAP 2000. En otros casos, creo que hice muchos proyectos con la versión 6.5. Les estoy hablando del 2005, 2006. En muchos casos, cosas que se resolvían con esta herramienta, donde incluso la herramienta no lo hacía completamente todo, y había que hacer cálculos manuales para poder ir luego al software. Y estas cosas se verificaban. Por acá me comentan un poco de las juntas de dilatación. Sí, esos son otros conceptos interesantes porque hay aspectos que tienen que ver también con el tipo de material que tenemos aquí. Sí, en muchos casos el modelo no reproduce la junta, pero sí a nivel constructivo podemos incorporar la junta dentro de la especificación de construcción, pero también y sí nos apoyamos un poco en la tecnología, siempre nos hacemos la pregunta. La junta constructiva muchas veces ha venido por recomendación y alguien en un momento dice, ¿y qué pasa si la modelamos y revisamos el comportamiento aumentando un poco la longitud y vemos qué pasa con la junta? Esas son cosas también que podemos lograr para ya mediante el uso de las herramientas. Y como les digo, como no es una tipología estructural que entra dentro de lo que hacemos con un pórtico de hormigón Special Moment Frame, un pórtico arrastrado, un pórtico con arrastramiento concéntrico, un pórtico con arrastramiento excéntrico, no, es que esto es un sistema muy particular que alguien diría, es ordinario. No, porque puede tener una condición de carga que lo transforma en intermedio o en alguna zona de la estructura puede ser incluso especial a momento. En otros casos puede ser especial a riostrado, o sea que realmente es como que es complejo enmarcarlo en un mismo comportamiento. Entonces por eso es que todas estas cosas es interesante discutirlas y revisarlas. ¿Okay? En algunos casos trabajamos con celosías longitudinales, como se observa acá también. Es una solución interesante para estas grandes separaciones de pórtico. Casos como este, donde podemos tener combinaciones de estructuras de carga, donde, ojo, esto puede estar independizado completamente y es lo que siempre recomiendo hacer para este tipo de soluciones. De igual manera acá. Pero en otros casos pueden haber por condiciones de proyectos que hay que unirla, entonces hay que tener mucho cuidado de estos aspectos sísmicos, cosas que estaremos discutiendo. De igual manera el tema de la celosía, siempre surge la pregunta, ¿es mejor la celosía, el pórtico, qué será mejor? Esto genera un montón de discusión, casos como este donde, es que yo quiero hacer esto, pero quiero pensar en una futura ampliación. ¿Qué implicaciones tiene la ampliación? ¿Será que la ampliación realmente castigará más este pilar, esta columna? ¿O realmente cuando haga la ampliación el pilar se comporta mejor y la que viene a ser el problema es el pilar nuevo que queda del otro lado? Esas son cosas que revisamos a bastante detalle. El tema de las uniones también, prestarle mucha atención también para que sea una unión que sea constructiva, que sea viable, que cumpla con los requisitos de carga y que tampoco se nos vaya la mano con el tipo de unión que vamos a concebir para la nave industrial, pues si no, eso no se va a poder construir. Ese es otro aspecto importante. Estamos bombardeados de mucha información y muchas veces tratamos de plasmar todo esto en un proyecto y cuando esto llega a las manos de la persona que estima los costos, literalmente la respuesta es, te volviste loco. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas también. Entonces, hablando un poco de el impacto de la estructura en otras fases del proyecto, es interesante siempre ver, puedo tener una estructura aporticada como esta, puedo tener una estructura con celosía, pero alguien pudiese decir, oye, pero yo he trabajado con este tipo de estructura que tiene este ensanchamiento acá en el nodo y va hacia una sección más pequeña en la base, etcétera. ¿Cuál es la implicación de cada una de estas estructuras? Primeramente, tener en cuenta de que cuando hablamos de naves industriales pensamos siempre en un sistema de arrastramiento. El arrastramiento siempre está allí
debemos garantizarlo porque son estructuras que tienden a ser muy flexibles independientemente de las dimensiones de los perfiles que utilicemos. Son estructuras que concebimos para una luz de cierta importancia. Me refiero cuando ya estoy por encima de 15 metros, 20 metros, ya es que quiero realmente aprovechar la máxima longitud, el máximo espacio, la máxima altura al menor costo posible. Al menor costo posible, ¿ok? Eso siempre ténganlo en cuenta, ¿ok? Cuando ustedes están diseñando una estructura en hormigón para un hospital, nadie está diciendo que puede ser hiper costoso. No, nadie está diciendo esto, pero realmente, mire, todo el mundo entiende que es una estructura para un hospital y realmente es como que, mira, va a tener el costo que tenga y trataremos de ajustarlo. Pero cuando usted dice, mira, un área de almacenamiento, un área para atender algún proceso acá adentro, vamos a instalar un equipo, etcétera, créanme que esa persona no está esperando una cantidad de acero enorme en esa nave industrial. No, él quiere la menor cantidad posible de kilos por metro cuadrado. O sea, eso siempre será el objetivo de eso. Y cuando esto llega a los talleres de fabricación, que es algo que estaremos mencionando, bueno, realmente eso ya es parte de toda esa solución conjunta diseño versus construcción. De manera que esto que está acá tiene que ser posible concebirlo estructuralmente a un costo razonable. Entonces, para ello, yo he creado acá una clasificación. Para nada es absoluta, para nada es algo obligatorio ni nada por el estilo, pero es una buena referencia que les puede servir para sus proyectos y yo creo que le pueden sacar bastante provecho. Cuando hablamos de una nave industrial o una tipología estructural para naves industriales de luces pequeñas, digamos entre 5 y 15 metros, realmente los sistemas aporticados con columnas empotradas funcionan bastante bien, funcionan muy bien. Podemos trabajar también con celosías con base empotrada, funciona perfectamente bien. Techo con poca pendiente, a menor pendiente hay mayores momentos flectores, realmente funciona bastante bien. Y los sistemas suelo-cimentación, bueno, tienen una excentricidad media. Siempre que hablemos de naves industriales, siempre ya en mi cimentación tengo que pensar en excentricidad. Siempre es muy extraño explicarle al propietario o al constructor o la persona que no está involucrada en el cálculo, explicarle que no, la zapata de una nave industrial no da pequeña, ¿ok? No da pequeña, así de sencillo, porque tenemos un problemón que es altura, viento, poco peso, mucho momento. Listo, y eso se traduce en excentricidad. Entonces las personas que hacen una nave industrial dicen, mira, pero si estos son 40 kilos por metro cuadrado, yo multiplico por el área, saco la carga axial, etcétera, porque esta zapata te dio 1,80 por 2,20. Entonces uno no haya cómo explicar esto, porque realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Un problema de excentricidad, una relación entre momentos flectores y cargas axiales. Luego llegamos a luces que pueden ir de 15 a 25 metros. Podemos seguir trabajando con sistemas aporticados con columnas de base empotrada, funcionan bastante bien. Podemos trabajar con celosías o cerchas de base empotrada o articulada. Y acá sale entonces la propuesta de articular allí, ¿ok? De manera de que trabajaríamos con esta solución y diríamos, bueno, mira, ¿qué pasa cuando empotro? Ok, aumenta la excentricidad y ahora viene a ser elevada, la cimentación me está dando más grande, vamos a aprovechar una pendiente mayor porque si no el momento negativo acá da enorme, entonces bueno, aumentamos un poco de pendiente y cuando lo doy empotrado la excentricidad me da elevada. La dimensión me es favorable, ok, pero si vemos que da enorme, entonces podemos pensar en un caso articulado. Eso puede ser una solución para esta condición. El caso empotrado ya comienza a importar, ya comienza a prestarse la atención allí. Ya cuando vamos de 25 a 40 metros, el sistema celosía, se puede decir, esta solución puede decirse que manifiesta fuertes reducciones de peso respecto al sistema porticado, pero siempre hago la aclaratoria, mucho cuidado, porque muchas veces, bueno, es que el dueño está pendiente de los kilos por metro cuadrado y nosotros estamos allí tratando de bajar esos kilos por metro cuadrado, pero caemos en otro problema. Una celosía como esta o cualquier equivalente, por lo general va a ser fabricada en taller. Realmente no nos vamos a poner a hacer esto de forma manual o artesanal en sitio ni nada por el estilo. Bueno, es una celosía muy pequeña, muy convencional, etcétera. Pero estoy hablando de una nave industrial que ya tiene 30 metros, 35 metros de longitud. La celosía irá a fabricarse a un taller. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, ahora entra en el presupuesto el taller. Entra el tiempo de fabricación, entra el costo de fabricación y todo lo que implica el proceso de fabricación
inspección dentro del taller, montaje, todo lo que es transporte y todo lo que implica una metodología de trabajar taller versus ejecución en sitio. ¿Okay? Ya cuando nos vamos a luces de 45, 60 metros, luces muy grandes, bueno, ya en este caso hay que pensar un poco en los sistemas tipo arco y las vigas se recomienda que sean celosías planas o tridimensionales. Este proyecto es una celosía tridimensional, esta que le muestro acá es una celosía plana, esta que está acá de estos planos de detalle fue un proyecto donde la longitud era de 60 y algo metros, 62, 63 metros si no me equivoco, y bueno, como era una celosía tridimensional con eran tres tuberías redondas, se acoplaba a unas columnas, unos pilares también hechos de celosía tridimensional. Piensa en la base, esta cimentación esto era prácticamente un cabezal, ¿okay? Esto tenía una cantidad de acero enorme porque, bueno, la luz implicaba, además la altura era importantísima, esto si no me equivoco estaba en el orden de 14 metros de altura, ¿okay? Esto era para un área de tractores, vehículos pesados, para el área de todo lo que es granjas y todo esto y el área de agricultura, ¿okay? De manera entonces que sí, esto implicaba trabajar con este tipo de estructura y bueno, el cliente quería un área totalmente libre, totalmente libre. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que si ustedes hacen esto con una base empotrada, con un empotramiento perfecto, bueno, lo que va a ocurrir acá es que la cimentación les va a dar enorme. Entonces hay que tratar de liberar esto con curvatura para distribuir un poco mejor esas cargas con el efecto arco. Todas estas uniones se consideran articuladas, la unión con la base es articulada. Ojo que de igual manera, si yo tengo un apoyo como este, voy a tenerlos trabajando a compresión o tracción y esto deriva en un momento flector, o sea que el momento sigue estando allí, pero tratamos de minimizarlo con la condición articulada. ¿Okay? Pues a medida que vayamos empotrando, vamos a tener muchos problemas de dimensionado. Entonces es una buena recomendación para poder tener un criterio para dimensionar estas estructuras. Les he hablado en los puntos anteriores de la pendiente de techo. Y es que la pendiente de techo, de verdad, es un tema bien interesante porque si alguien dice, oye, es que me gusta de pendiente pequeña, perfecto, pero si la luz es pequeña, muy bien. El problema es cuando la luz se hace grande y la pendiente es pequeña. Comienzan a aumentar las solicitaciones sobre las vigas y obviamente los momentos que se desarrollan acá son enormes y esto incrementa costo. En algunos casos, si es un requisito arquitectónico, hay que conversar y buscar, mira, hay que incrementar esta pendiente y trabajar con una solución de pendiente mayor para poder reducir un poco esas solicitaciones sobre la estructura. Pendiente recomendada, bueno, por lo general uno está acá, ¿ok? Entre 10 y 15%. El valor de 12,5 podemos verlo como un promedio. Desde el punto de vista de grado estamos entre 6 y 8 grados. Valor típico 7,5, 8 grados se utiliza mucho en la práctica. Estaría más o menos, estamos como que en este rango de estas dos que están acá. Y esto determina también un techo más económico. Poca pendiente que requiere un techo costoso. Y alguien dice, bueno, pero el techo que importa. El techo que importa, eso es un dineral. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Fíjense todos los factores que estamos sumando acá. Si yo tengo una pendiente pequeña y resulta que la luz no es tan grande, tengo una pendiente pequeña, decimos, bueno, la estructura me dio bien, con poca pendiente, todo excelente, sí, pero resulta que ahora el techo debe soportar una pendiente menor, lo cual implica un mayor espesor. Y les doy otro dato adicional. El empalme o el solape entre las láminas de techo es mayor. Y esto nos enteramos cuando viene el proveedor y nos dice cuánto es la pendiente, tanto, ok, el solape es mayor. Si la pendiente es mayor, el calibre del techo puede ser menor y el solape requerido también se reduce. Entonces, cuando ustedes sacan eso en un área grande, esto se traduce en costos importantes. Entonces, pendiente con eso. Adicionalmente, esto va a tener una incidencia también, bueno, en el tipo de correa que se utilicen, los ganchos para los soportes, bueno, todo esto tiene un montón de implicaciones. A nivel de correas hay un aspecto bien interesante también, que es que uno puede ver la correa como, bueno, mira, esta es una viga simplemente apoyada y ya puede cuadrar entre 8, algunos cálculos allí en una servilleta manual y ahí no hay mayor problema. Bueno, resulta que el costo de la correa representa un porcentaje en el peso enorme porque, analícenlo, si yo tengo acá una nave industrial que tiene 20 metros de luz, tiene 80 metros de longitud, bueno, estos elementos de correa están separados, por ejemplo, cada 1,60 m o 1,50 m,
Y bueno, ¿cuál es la implicación de que ese 1,50 m pase a 1 metro? De que, oye, yo quiero dormir tranquilo, que no sea 1,50 sino 1 metro. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que ahora tenemos un montón de metros lineales de correas adicionales que se traducen en pesos mayores. Sí, obviamente se puede reducir el tipo de techo, pero es que se está incrementando fuertemente la correa. Entonces hay que buscar un punto medio que me permita fijar el mejor espaciamiento, la mejor relación espaciamiento versus tamaño de correa. A la correa hay que prestarle mucha atención. No puede dimensionarse de forma deportiva porque realmente es un peso importante y además tiene unas implicaciones como perfil, tiene unas implicaciones de comportamiento ante solicitaciones donde analizamos el momento no alrededor de su eje fuerte únicamente, sino también alrededor de su eje débil. ¿Por qué? Porque va sobre una superficie inclinada. Entonces tenemos una relación de momentos sobre el eje fuerte, una relación de momentos sobre el eje débil, quiere decir que la correa se diseña como un elemento sometido a flexión biaxial. Bajo esa premisa, también aparecerán unos requisitos de arriostramiento lateral en la correa. Y esto hará que evaluemos si conviene trabajar con estos arriostramientos laterales o si más bien conviene subir un poco la correa, quitarnos esto de encima porque es un problema en la instalación, porque es algo que tiene que hacerse en altura luego que están instaladas las correas, pero adicionalmente exige un detalle especial para poder instalar este arriostramiento, que no es algo con soldadura ni nada de eso, es una barra lisa que debe ser tensada, o sea, tiene unas implicaciones importantes, porque si no, esta correa ustedes esperan unos meses o unos años, van a la nave industrial y las consiguen todas deformadas, todas dobladas, con problemas de flecha, etcétera, y obviamente va a tener una implicación en el desempeño del techo importante, y obviamente, bueno, es algo que no queremos que ocurra. El tipo de perfiles que vamos a utilizar va a depender de la región en la que estemos trabajando. Bueno, muchas zonas trabajan mucho con los perfiles europeos, sin embargo, en algunas regiones también he visto que no es extraño conseguir perfilería americana para columnas, vigas, correas, cerramientos, etcétera, por lo que, bueno, siempre hay que tener muy en cuenta ambos esquemas. Y también están los perfiles locales que algunos reproducen la cultura europea, otros reproducen la cultura americana, pero bueno, tener estas tablas muy bien identificadas también porque son parámetros que podemos asignar al software, a los elementos que vamos a utilizar en el modelo, etc. A nivel de cerramiento, también hay que destacar que el cerramiento como tal garantizará una rigidez según el material que estemos utilizando. En algunos casos podemos filosofar un poco en si es un cerramiento más rígido, si es una pared de bloque que tiene la rigidez suficiente para soportar acciones laterales como de viento, etcétera. Y en otro caso decimos, mira, a mí no me importa la rigidez del cerramiento, yo simplemente tengo que transferir toda esa carga lateral a la estructura y punto. Ok, pero entonces en ese caso, el punto importante a destacar es que el cerramiento necesita un soporte. Entonces, dependiendo de la calidad del cerramiento, la separación de este soporte lateral puede ser más alta, más baja, y eso va a determinar el que se utilicen mayores o menores largueros y tirantes incluso. Porque, ¿qué ocurre? Si yo tengo una separación entre pórticos, digamos de 8 metros, y voy a poner acá un cerramiento que me absorba la carga de viento lateral, eso está muy bien. Pero la forma en la que va este elemento no es la viga parada, ¿okay? No es el perfil y parado como veíamos en las láminas anteriores. Se las muestro. No es que voy a tener el perfil con esta forma, sino que de repente el perfil tiene que ir acostado porque obviamente es el encargado de soportar la carga de viento. ¿Qué ocurre allí? Que en esta longitud de 8 metros, este elemento se va a deformar. Entonces tengo que tener un tensor que se agarra de la viga superior para evitar que estos perfiles se deformen. Bueno, entonces fíjense las implicaciones que va a tener esto para lo que sería el soporte del perfil como tal, y a nivel de inercia que estamos supliendo el perfil, entonces se puede requerir uno o más tensores. Eso va a depender de la longitud que tengamos y de la inercia que estamos aprovechando. Entonces, claro, si ustedes dicen, bueno, pero esto es el cerramiento, ¿qué importa? No, pero es que cuando ustedes suman toda esta longitud alrededor, todo esto, todos esos largueros, es que con que se quiten uno o dos, ya hay una reducción de costos importante. Entonces son otros factores a tomar en cuenta en el proceso de dimensionado. Y a nivel de arriostramiento, sí, existen muchas estrategias de arriostramiento. Les menciono las más básicas, las más
simples. Hay que tratar el arrastramiento aún para acción de viento, como algo que si yo lo suministro mal, modifico centro de rigidez, y al modificar centro de rigidez puedo generar mecanismos de torsión sobre la estructura. Entonces, recomendaciones típicas están orientadas a arrastrar, por ejemplo, en los laterales y suplir de un arrastramiento en el centro que sea equitativo, que esté equidistante a los arrastramientos que tengo en los bordes. Eso es algo que típicamente hacemos en la práctica. Tenemos que arrastrar el plano de la cubierta de techo y tenemos que arrastrar lateralmente. Entonces lo que buscamos es que en la misma línea en la que estamos arrastrando el techo existe el arrastramiento lateral. Lo que ocurre es que hay proyectos donde nos dicen, no, esto no puede ir allí, esto arrastramiento no puede ir allí porque yo necesito un sistema de transporte por acá, por aquí pasa un montacarga, por aquí se separan los vehículos de carga para todo lo que es carga y descarga. Las razones que sean. Entonces podemos trabajar con celosías longitudinales que me garanticen el arrastramiento longitudinal y que, bueno, que hagan las veces de evitar un mecanismo de entrepiso blando débil acá debido a una cubierta de techo muy rígida contra una respuesta lateral muy débil de las columnas, porque obviamente además estas columnas, el eje fuerte está en esta dirección y el eje débil está en esta, entonces son cosas que debemos tener en cuenta. Forma de arrastrar va a depender del estilo del proyectista. En la práctica es muy común trabajar con lo que llamamos la cruz de San Andrés, la típica X que se observa acá, y con lo que serían los sistemas de arrastramiento concéntrico, que también se utiliza mucho. A mí en lo personal me gusta mucho el arrastramiento concéntrico, también visible, arquitectónicamente visible, se ve bastante bien y estructuralmente funciona muy bien. Pero fíjense que esta línea de arrastre, fíjense que están ubicados lo más equidistante posible y deben estar alineados con el arrastramiento de la cubierta de techo. Este mismo pórtico que está acá es del mismo proyecto que está acá, y fíjense que el plano de la cubierta tiene un arrastramiento con tubería. Eso es otro dato interesante. Muchas veces creemos que tenemos que arrastrar el techo como está indicado acá, con puros angulares, etcétera. Sí, es una solución que se utiliza mucho, pero muchas veces esto es muy costoso porque tengo que instalar muchos angulares. Los angulares tienen el problema de el radio de giro menor de los angulares es muy bajo, entonces tenemos que recurrir a angulares que ya están por encima de 75, 90 milímetros, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que además está la conexión, entonces necesito una plancha acá, necesito una plancha acá, necesito una plancha acá. Entonces se comienza a generar un montón de conexiones. Este tipo de arrastramiento en el plano de la cubierta es muy bueno porque hacemos una buena conexión acá para la llegada de los dos tubos, como se indica acá, y tengo otro tipo de unión acá que es bastante fácil de hacer también. Y esto es sumamente rígido porque esta tubería puede ser de repente de 4 pulgadas, que me da un radio de giro enorme, porque aprovecho obviamente la sección hueca y tengo mucha inercia y mucho radio de giro, y funciona de maravilla para lo que sería el efecto de la acción de viento longitudinal. Funcionaría muy, muy bien. Entonces, bueno, siempre teniendo en cuenta de evitar esos comportamientos de entrepiso blando y débil, y tener en cuenta entonces que sí, debo arrastrar el plano de la cubierta y debo arrastrar el lateral de la estructura. Como les digo, dependiendo de la longitud, puedo tener uno en el borde, mejor dicho, en los bordes y uno en el centro. Y si ya esto se hace más grande, ya estoy por encima de los 60 metros, 80 metros, etcétera, muy probablemente requiero 2 o 3 puntos centrales. Eso va a depender también de cuando estemos construyendo el modelo, de calibrar un poco estas cosas. En el caso en el que trabajemos con celosías de este tipo, hay que entender que el cordón inferior de la celosía va a tener un problema de arrastramiento lateral importante. Y allí tenemos que garantizar arrastramiento que se puede garantizar de dos formas. O en el plano del cordón inferior de la celosía, como se observa acá, o incluso arrastrando en la parte superior de la celosía con la parte baja de la siguiente, con la parte superior de la siguiente, con la parte baja de la siguiente, así sucesivamente, de manera que tenemos una especie de cruces que van desde principio a fin. Y eso ayuda muchísimo porque, bueno, da arrastramiento lateral en el medio. Ojo que en algunos casos, si ya vemos que se requiere en los laterales de igual manera, por eso podemos recurrir a esta solución en el plano. Pero bueno, siempre tenemos que hacer un tanteo porque sí, esto funciona muy bien, genera prácticamente un diafragma en la parte baja de la celosía, pero también hay que tener cuidado porque de repente el cliente quiere esta celosía con esta altura también para ganar un poco de altura de almacenamiento o de uso para un fin específico. Entonces en ese caso tendríamos que buscar más bien la manera de trabajar con arrastramiento longitudinal que se vaya conectando entre celosía o cercha para garantizar ese mecanismo de respuesta lateral de la celosía. ¿Okay?
¿Vale? Entonces, bueno, que son algunas de esas recomendaciones. Y llegamos a lo que sería la fabricación. ¿Okay? Pensar un poco en la fabricación. ¿Por qué? Porque muchas veces se cree que entregamos el plano de diseño y bueno, con esto ya eso va al taller y esto está solucionado. No. Cuando hablamos de fabricación, lo primero que hay que entender es que hay un taller. Y al decir la palabra taller, automáticamente aparece el concepto del plano de taller. El plano de taller se genera a partir del plano de diseño que es el que ustedes entregan como proyectista. Y con el plano de taller se hace la fabricación. Los talleres, y bueno, los voy a englobar a todos, hablando de talleres que se catalogan talleres y tienen el insumo y tienen los recursos apropiados, disponen de las herramientas para desarrollar los planos de taller. Un software muy famoso para planos de taller, el software Tekla. ¿Okay? Tekla originalmente se conoció como un software muy potente para desarrollar planos de taller. Lo que ocurre es que en los últimos años ha tenido mucha potencia para modelar incluso estructuras de hormigón. Yo lo he utilizado para el área de puentes, o sea que realmente el Tekla ha sido muy versátil para muchas otras aplicaciones, para elaborar planos de diseño, taller, etcétera. Pero sí, realmente nació, o sea, se le empezó a conocer fuertemente como una herramienta muy potente para desarrollar planos de taller. Y lo que ocurre con el plano de taller es que el plano de taller tiene una acotación especial para construir el elemento, las conexiones, etcétera, sin que ustedes tengan que estar midiendo, transformando escalas ni nada de esto. El plano de taller tiene toda la información que se requiere para fabricar la estructura, toda la que se necesita. Deben ser en su como quien dice, en su forma más cruda. Estos planos de taller deberían ser desarrollados por la empresa a cargo de la fabricación. Fíjense que hablo de recomienda, porque yo sé que muchas veces el cliente que tiene poco conocimiento de estas cosas le dice al proyectista, y tú me puedes hacer los planos de taller, porque alguien le dijo que esto va para un taller de fabricación, entonces le piden al proyectista, etcétera. Sí, puede ofrecerse el servicio, sí se puede hacer, pero yo no lo recomiendo porque cuando esto llega a los talleres comienzan a descartar cosas y comienza a haber muchos problemas porque muchos de estos planos de taller se desarrollan en función del tipo de maquinaria y del tipo de tecnología que tiene el taller. Además, muchas veces, según el software que dispone el taller, también tiene acoplados sistemas especiales para que lo que está desarrollado en el software pueda conectarse a la máquina de corte, a la máquina de punzonado, a la máquina de doblado. Y obviamente, si vienen unos planos de taller de un proyectista que no está familiarizado con el taller, por lo general se generan muchos problemas. Lo que sí debe ocurrir es que ese plano de taller, cuando esté listo, se debe entregar al ingeniero estructural para su aprobación. Acá hay que lograr muy buena interacción con el taller, porque sí, lo que ocurre es que no les estoy hablando de que ustedes van a entregar 15 planos de diseño y les van a devolver 15 planos de taller, no. 15 planos de diseño pueden ser 100 planos de taller, ¿ok? Pueden ser tranquilamente. Entonces, ustedes pensar en que van a revisar 100 hojas de taller muchas veces es mentira, porque además es ver una pieza 15 milímetros contra 17,5 con una abertura y probablemente ustedes digan, mira, ok, está todo perfecto. No, ahí hay que tratar de estar de la mano con el taller y decirle, mira, cuando tengas que hacer un ajuste, cuando tengas que hacer una modificación sobre el plano de diseño para poder generar el plano de taller o lo que sea, por favor avísame, lo revisamos al momento, hacemos cualquier ajuste. Esto es la práctica recomendada, es la que yo siempre he utilizado a lo largo de estos años y es lo que se debe hacer, ¿eh? Porque si ustedes esperan que el taller termine, primero el taller va a cambiar un montón de cosas, ustedes no se van a enterar, les van a entregar 100, 150 hojas de planos de taller y ustedes van a decir, ok, excelente, lo van a firmar y es mentira, hay un montón de cosas que cambiaron, ¿eh? Entonces allí la interacción con el taller es muy importante para que luego no vengan las sorpresas. Cosas interesantes que ocurren dentro del taller. Esto es una experiencia bien interesante que durante muchos años trabajando en un taller de fabricación, son cosas con las que me familiaricé y siempre me gusta hablar de estas cosas, son muy interesantes. Bueno, cuando hacemos piezas hay que trabajar con moldes de fabricación para poder hacer estos trabajos repetitivos, ¿okay? Esto busca obviamente minimizar costos y que tengamos moldes para hacer muchas piezas. La preparación de piezas, me refiero a cartelas, planchas, revisadores, etcétera. Todo eso se hace con mediciones en sitios de
todas las piezas. Con eso incluso proyectos muy exigentes en la petroquímica o en industrias que tienen sistemas de control de calidad severo, tienen criterios de aceptación y rechazo en función de milímetros. ¿Okay? El primer punto a destacar, la persona de acero habla en milímetros, el de concreto habla en centímetros. Muchas veces sí tienen mucho tiempo trabajando en hormigón y dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema? Hay una diferencia de 1 centímetro. No, eso no es 1 centímetro, son 10 milímetros. 10 milímetros es una barbaridad. ¿Okay? Entonces, bueno, es un trabajo bien tedioso, siempre lo menciono porque recuerdo empezando muy joven, me tocó estar en el control de calidad de un proyecto donde había que medir muchas piezas con Vernier. Cuando digo muchas piezas, estoy por encima de los miles, y eso era algo que se hacía todos los días, algo sumamente tedioso, pero que había un criterio de aceptación y rechazo, y si eso no se cumplía, simplemente esa pieza no podía salir del taller. Luego, cuando vamos al área ya de soldadura, bueno, todas esas piezas deben estar limpias, libres de óxido, hay cepillos de alambre que se utilizan para esto, para dejar todo eso bien limpio. Cuando vamos a cortar, en la práctica, bueno, hay muchos sistemas que se pueden utilizar. Voy a hablar mucho de oxígeno, acetileno, propano. Lo van a conseguir en cualquier referencia de fabricación o trabajar directamente con sierra para piezas más pequeñas, etcétera. Pero cuando llegamos a los perfiles y cuando llegamos a las piezas más complejas, por lo general trabajamos con oxicorte, y mucho cuidado porque vamos a ver muchos soldadores inventando, haciendo agujeros con el mismo equipo de corte. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los agujeros se hacen con máquinas especiales para punzonado, porque además tenemos que garantizar la redondez de la abertura, la tolerancia para la entrada del perno y todo esto que probablemente ustedes han escuchado. En algunos casos también, para agilizar el proceso, hay que estar muy pendiente de los soldadores de que no enfríen el acero después del corte. Muchas veces incluso tienen allí a la mano que si algo de agua, etcétera, para enfriar rápidamente y poder trabajar más rápido. Obviamente en algunos casos incluso hay bonos de producción y todo esto. No, muchísimo cuidado con esto porque esto genera unos esfuerzos residuales enormes y deforma la pieza. ¿Okay? Una experiencia interesante también es cuando la soldadura se hace mal, apurado y sin estos controles, sin los tratamientos de temperatura, etcétera. La pieza puede deformarse de tal manera que ahí no hay control dimensional que pase esa pieza en particular. Todas estas piezas tienen que tener una marca. Esto debe ser congruente con el plano de taller porque también esto determina el tipo de transporte que se va a ejecutar, cómo va en el vehículo y todo esto. Cuando llegamos a la fase de montaje, entonces, bueno, vamos a replantear cimentaciones, y para esto yo siempre hablo del gran topógrafo. ¿Okay? Esta es una persona que yo le tengo una estima especial. ¿Okay? El topógrafo es una persona en la que uno confía plenamente. La cantidad de problemas que se evitan con un topógrafo es enorme, y la cantidad de problemas que se generan por una mala topografía son increíbles. ¿Okay? Entonces, sí, el topógrafo es una persona que debe ser nuestro aliado, una persona que sepamos que cuando esa persona está allí las cosas van a quedar bien. Porque sí, alguien me puede decir, bueno, pero es que yo vi en la universidad topografía, etcétera. Sí, pero ustedes se van a poner a agarrar el teodolito o la estación total para ver si eso está en eso. No lo van a hacer, nunca lo van a hacer. Entonces, realmente, si el topógrafo es una persona de la que dependemos fuertemente, sí, hacemos verificaciones con cinta, chequeamos con nivel de manguera, todo esto, algo que podemos hacer muy rápido en la obra, pero el topógrafo es quien tiene la última palabra. Entonces, esto debe ser muy importante. Este segundo punto es un poco filosófico, pero siempre es una recomendación importante hacer, y es que el fabricante pueda estar presente en el replanteo de la cimentación. Ojo que si ustedes se lo plantean al fabricante, el fabricante les va a decir que sí. Les va a decir que sí, a él le interesa que la cimentación quede bien, porque si no hay problema se le traslada a él. Vamos a lo mismo, el que hace el hormigón trabaja en centímetros y los de acero en milímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Que si eso queda mal puesto, el constructor de acero va a tener muchos problemas para montar la estructura, para efectuar el apriete, para poder fijar la junta, va a tener muchísimos problemas. Entonces, se recomienda, si estamos replanteando cimentaciones, llamar al fabricante que pueda estar presente, pueda dar las recomendaciones y que él haga su validación también para que todo caiga donde debe caer. Cuando estemos montando, en lo posible garantizar el arrastramiento de los primeros tramos, así sea con vigas longitudinales, etcétera. Siempre se recomienda por lo menos algún arrastre, pero bueno, si no es posible el arrastre, por lo menos alguna viga de amarre horizontal, porque esto es lo que ha ocasionado en ciertos proyectos que cuando se instalan los primeros pórticos, se empezaron a instalar el jueves en la tarde, vino el viernes por la tarde, eso quedó así, y el lunes esa estructura tiene deformaciones,
incluso las planchas bases están con ciertos dobladas porque llovió, pegó viento, etcétera, y la estructura no estaba arrastrada adecuadamente. Entonces, algo que siempre se recomienda hacer. Y ya cuando vamos a instalar la estructura y vamos a ajustar esas uniones, entonces, bueno, no conectar de manera definitiva hasta que todo esté perfectamente alineado. Y eso me lleva a hablar de un tópico interesante que también hay que tener muy en cuenta, que es el de las uniones pretensionadas. Las uniones pretensionadas es aquella unión donde yo trabajo con un perno de alta resistencia, donde apretamos hasta llegar a una pretensión mínima especificada. Existen documentación que nos dan los lineamientos para lo que son las juntas estructurales con pernos de alta resistencia. Acá les hago referencia a la normativa en específico que habla de estos pernos de alta resistencia. Y realmente acá hablamos de si es una unión pretensionada, estoy hablando de un perno de alta resistencia, tengo que hablar entonces de una tracción que no sea menor a la exigida por dicha especificación, o en su defecto documentos derivados de la ISC o alguna especificación local que tengan de referencia. Entonces siempre surge la pregunta de, bueno, ¿todas las uniones son pretensionadas? Lo que ocurre es que realmente en una estructura que no, el efecto sísmico no es el que determina el diseño, muy probablemente la unión pretensionada no sea tan necesaria, sino que tengo que llegar a una pretensión mínima de ajuste, el mínimo apriete, pero no llegar a esa máxima pretensión que me establece según la resistencia del perno. Pero si la estructura está sometida a acción sísmica, es tradición, y ya es lo que establece el código, simplemente fijar una especificación de una unión pretensionada. Rara vez el proyectista se involucra con esto, entonces esto llega a la obra y eso genera mucho conflicto, porque cómo instalar esos pernos, cómo medirlos, etc. Bueno, de esto es algo que hablamos con bastante detalle dentro del programa de formación. Les menciono brevemente que existen métodos como el método del giro de la tuerca, el método de la llave calibrada. Hay pernos especiales de tensión controlada por giro, funcionan de maravilla para estos casos. Indicadores directos de tracción, pernos de diseño alternativo, que son pernos especiales que ya me dicen, según el tipo de perno, hacemos el giro y automáticamente garantizan la pretensión. O sea que hay muchas soluciones muy novedosas además para estos casos. Incluso hay un proceso de calibración previo a la ejecución de los procesos de pretensionado, y para ello se lleva un calibrador al sitio que debemos entonces utilizar para poder saber cuántos giros me determina una pretensión mínima. Son cosas que se pueden hacer. Bueno, entonces que ese tipo de cosas son buenos tenerlas en cuenta y bien documentadas al momento de desarrollar la ejecución del proyecto. Cuando hablamos de transporte, también hay que tener en cuenta cosas. Bueno, acá les pongo una foto bien exagerada, pero siempre hago mención de proyectos donde la planificación cambió por el transporte. Resulta que tienes tu diagrama excelente en Microsoft Project, todo está bonito, excelente y todo está muy bien, y resulta que por ahí no puede circular ese vehículo sino de tal hora a tal hora. O peor aún, ese tamaño de vehículo no pasa por allí. O peor aún, un caso muy interesante, un proyecto ubicado en una zona muy remota, mucho acero había que trasladar y resulta que había que atravesar dos puentes que eran de los años 40 y por nada del mundo, no había que hacer ningún cálculo. De mirarlo sabía que ese vehículo pesado o esa cantidad de vehículos pesados no podían pasar por allí. Entonces estas cosas también hay que tenerlas muy en cuenta en la planificación del proyecto. ¿Está bien? Muy bien. Y hablemos entonces un poco de cimentaciones. Vamos a ver, como les decía, que pensamos en la cimentación como, bueno, un elemento que está allí para recibir cargas axiales. Entonces, bueno, en suelos granulares el diagrama de presión se comporta de esta manera, en suelos cohesivos de esta manera, y típicamente lo asemejamos a esto, sí, pero es que el problema de la nave industrial no es ese. Este no es, porque acá está desaparecido totalmente el momento, y sí, lo puedo lograr si tengo una unión totalmente articulada. Pero ¿cuál es la implicación de una unión totalmente articulada? Como una de las estructuras que veíamos hace un momento que tenía el ensanchamiento en el nodo viga-columna. Que requiero más sistema de arrastramiento arriba. Entonces ustedes deciden. Unión articulada en la base, cimentación sometida únicamente a carga axial. Perfecto, si ese es el caso. Y más acero. Puede ocurrir que funcione. ¿Por qué las empresas de estructuras prefabricadas les gusta esa solución con
la reducción de la sección abajo, porque prefieren que la cimentación sea pequeña, porque ellas las producen en masa y no quieren que al momento de instalar esa estructura la cimentación o el terreno sea un problema. Entonces, en ese caso, pensamos en más acero arriba, yo te la vendo en masa y tratas de ahorrarte un costo porque te la fabrico en producción en masa, de manera que no me sale tan costoso como fabricante, y tu cimentación tiende a dar más económica, pero obviamente, bueno, requieres más sistema de arrostramiento, etcétera. Es una solución que funciona muy bien. Pero el otro caso en el que tenemos la base empotrada, ya caemos entonces acá. Que estamos por debajo de B sexto, sí, tengo una presión máxima, una mínima, pero caer debajo de B sexto en una nave industrial es difícil, es sumamente difícil, porque el problema de la nave industrial es que esta carga axial es muy baja y este momento tiende a ser muy alto. Recuérdense, estructuras, vámonos a una pequeña, 15 metros, 6 metros de altura, ya eso es mucho momento, poca carga axial. De manera que es muy clásico caer en esta condición donde la excentricidad es mayor a B sexto, donde tendré mucha carga en compresión y donde tendré incluso una condición de ¿qué? De levantamiento. Hay ciertos casos donde podemos jugar con la posición del pedestal. El problema de esta solución, que sí, funciona muy bien jugar con el concepto de la excentricidad geométrica, el problema de este caso es que realmente cuando tenemos un cambio en la posición del pedestal, funciona muy bien para una dirección del momento. Pero bueno, si el momento cambia y es un tema de viento, sismo, etcétera, y tenemos inversión de momento, muy probablemente funcione bien para un caso y no para el otro. Pero se los menciono porque, bueno, puede haber algún proyecto de ampliación donde nos adosamos a algo y está garantizado que la solicitación se genere en una sola dirección. Y bueno, puede funcionar bastante bien. Pero ojo, hay otras soluciones también interesantes, enterrar un poco más la zapata y aprovechamos el peso del suelo para sumarlo a la carga axial y tener menos excentricidad. También eso funciona bastante bien, pero bueno, ya son cosas con las que tenemos que lidiar porque, volviendo al punto en el que hablábamos de zapata, las zapatas tienden a dar grandes, ¿okay? Son dimensiones importantes, estos no son zapatas pequeñas. Vean por referencia ya esta que están acá. Estas son zapatas de lindero para una ampliación. Esto es uno de los casos que revisamos también con detalle. Esto es una planta industrial donde estábamos haciendo una ampliación y bueno, cosas como incluso la inspección del sitio antes de la ejecución, el cómo ejecutar este tipo de cimentación. Bueno, siempre son cosas bien engorrosas cuando hay que hacer las ampliaciones, pero bueno, también es un problema adosarse a una estructura existente, confiar en la cimentación que existe. Bueno, por ejemplo, en general esta siempre será la solución, hacer nuestra zapata de lindero. Y siempre comento esto porque en esta zapata, si pensamos en el momento flector que se desarrolla sobre esta línea y no nos cumple la presión de contacto, bueno, nuestro cerebro nos dice que, bueno, vamos a aumentar el área de la zapata. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que si yo sigo aumentando el área de la zapata en esta dirección, bueno, vámonos a mi lámina anterior, que está aumentando la excentricidad geométrica. Y si la sigo aumentando, sigue aumentando la excentricidad geométrica. Entonces parece que caigo en un círculo vicioso. Solución: no, mantenemos la misma excentricidad geométrica y hagan el incremento en la otra dirección, como se observa acá en esta imagen. Esta solución es excelente, porque como lo que queremos es bajar la presión de contacto, ¿qué requiero para bajar presión de contacto? Área de contacto. Entonces, como al aumentar en esta dirección, lo que estoy es incrementando la excentricidad geométrica y eso lo que está haciendo es que me está dando más volcamiento, bueno, dejen esta fija y aumenten en la otra dirección y esa solución funciona de maravilla. Y les digo que cuando yo aprendí esto hace muchos años, hace más de 20 años, de verdad no me lo podía creer porque es impresionante el beneficio que se logra con este tipo de zapata de lindero, ¿okay? Esto es algo que no estaba en los libros, ya ahora en algún manual, en alguna referencia lo he visto, pero hace muchos años realmente era algo que no estaba en los libros ni en los manuales de diseño. Bueno, siempre lo indico, me parece interesante. Otro aspecto interesante a discutir tiene que ver con los pedestales, ¿no? Los pedestales de las naves industriales hay veces que son unos pedestales convencionales porque la profundidad de empotramiento es 1 metro, 1,20 metros. Entonces, cuando restamos el espesor de la zapata y vemos la cota del piso, etcétera, bueno, vemos que tenemos un pedestal de repente de 0,80, 0,90. Bueno, no hay mayor problema allí. Es un elemento que está sometido a una excentricidad importante, pero la longitud es tan poca que realmente no nos damos tan mala vida. El problema es cuando esta profundidad embebida es mayor. Y tenemos el caso de 1,50, 2 metros, etcétera. En ese caso es interesante porque sí, yo puedo tener peso sobre la cimentación que me equilibra lo que sería el volcamiento, pero voy a tener una condición de un elemento que aunque está enterrado tiene una longitud importante, tiene una longitud de
2 metros, 1,90 m. Entonces, en ese caso, la pregunta es pedestal o es columna? Y eso genera mucha discusión, porque acá voy a tener una plancha base que tiene un momento flector elevado, una carga axial pequeña, sí, puede haber está la viga de arrastramiento, puede estar longitudinal, puede estar transversal una viga allí que haga las veces de arrastramiento lateral, pero realmente un elemento que puede estar trabajando como columna. Entonces, una de las cosas que hay que diferenciar es cuando realmente es un elemento que es un pedestal que puede ser armado con cuantías menores y cuando realmente ya debo tratar esto como columna en función de lo que me indica el código ACI 318. Con esto siempre hay mucha confusión en la práctica. Yo incluso por tradición, ya cuando estoy por encima de 1,50 m, por lo general ya yo tiendo a tratar esto como columna y me voy a una cuantía mínima del 1%, pero esto a veces genera mucha discusión porque como en la definición del ACI nos hablan entonces de la conexión de columnas y pedestales de una cuantía mínima del 0.005%, del 0.5%, y alguien interpreta esto como hay estructura de acero arriba y hormigón abajo, y dice, bueno, es 0.005. Sí, pero si ustedes hiciesen un diagrama de interacción de esto y analizaran lo que está ocurriendo, se dan cuenta entonces que realmente esto puede ser una columna. Estos son temas bien importantes a discutir. Y luego llegamos al tema de pavimentos y es lo que les decía, ¿no? Cuando un cliente contrata una nave industrial, créanme que él no está pensando en que el pavimento se lo va a hacer otra persona. Él está esperando que ustedes le entreguen el plano de superestructura, infraestructura, pavimentos, todo. Que le entreguen absolutamente todo. Y en ese caso viene el problema, porque bueno, vuelve a aparecer los espesores típicos de la práctica, etcétera, que en algo pequeño no pasaría nada, pero si ustedes tienen una nave industrial de 30 metros de ancho, 80 metros de longitud y dicen, bueno, voy a hacer una losa de 25, bueno, imagínense el volumen de hormigón, la cantidad de acero, esto sería una barbaridad. Entonces, cuando llegamos allí, la idea es trabajar entonces con el ACI 360, que lo recomiendo para este tipo de proyectos, que es para diseño de losas sobre terreno, abordar directamente el método de la PCA, obviamente hay otros métodos específicos también, como la AASHTO, etcétera, que pueden ser para una nave industrial que tiene una presencia de carga rodante importante, pero no, me refiero al caso donde vamos a trabajar con montacargas, racks de almacenamiento, etcétera. Entonces, en ese caso, debo tener información del suelo, llámese suelo natural o material de relleno que estoy instalando en el sitio. El tráfico, si voy a trabajar con montacarga, tener alguna idea del tipo de montacarga que pueda estar allí. Con eso voy a estimar cargas puntuales, lineales, distribuidas, etcétera. Puede ser por operación de los montacargas o por almacenamiento, los racks de almacenamiento que muchas veces están en estas plantas industriales. Y el hormigón, obviamente, es el predilecto para este tipo de losa de pavimento en naves industriales. Y a partir de ahí, entonces, buscar la mejor solución. Entonces, lo que hacemos acá es desarrollar tres ejemplos diferentes que son bien interesantes para resolver el problema. Hacemos un primer cálculo, un ejemplo 1, que consiste en seleccionar el espesor de una losa de concreto para un montacarga con eje de carga simple, como este que se observa acá, con una única rueda, veanlo acá, en cada extremo. ¿Okay? Para ello trabajamos con las gráficas de la PCA y vamos a trabajar entonces el espesor mediante lo que se conoce como el método del control de esfuerzo de tracción en el fondo de la losa. Entonces nos dan unos datos y la idea es dimensionar el espesor de esta losa de pavimento para esta condición. Otro ejemplo que resolvemos es seleccionar el espesor de la losa para un montacarga con eje de carga dual. En este caso tenemos 2 ruedas en cada extremo, observen acá. Trabajamos con la PCA y trabajamos con el mismo método de control de esfuerzo de tracción al fondo de la losa y nos dan los datos acá. Entonces acá está interesante también porque acá les doy unas recomendaciones de dónde obtener esta data. Cosas como cómo estimar el módulo de rotura, entonces seguir las recomendaciones PCA y ACI para poder estimar un módulo de rotura adecuado, qué gráficas utilizamos. Incluso acá les hablo un poco de cómo estimar estas presiones de inflado y lo que sería la presión de contacto sobre la losa. Son cosas en las que no estamos familiarizados, pero en su momento, bueno, me tocó darme tantos golpes con esto que, bueno, en función de las recomendaciones del código y de la experiencia de estos proyectos, estos ejemplos están explicados hablando mucho del cómo llegar a estos valores que están acá para la resolución de los casos. Y fíjense un tercer ejemplo interesante que es seleccionar el espesor de la losa para soportar la carga actuante de los postes de un conjunto de racks de almacenamiento. De igual manera trabajando con el método PCA, donde, bueno, tengo unos racks de almacenamiento, nos dan unas distancias, etcétera. Y bueno, acá utilizamos la metodología también de la PCA. De igual manera, ustedes pueden llevar esto
posteriormente a un software, también les hablo cómo hacerlo, llevarlo a una herramienta de cálculo, considerar un coeficiente de balasto, todo esto se puede hacer, pero les doy un procedimiento para que tengan un espesor, ¿okay? Que es lo más importante, tener un espesor que cumple con las cargas actuantes y que ustedes puedan tener un valor con el que se sientan cómodos y tranquilos. Y luego, ¿qué hacer con el acero de refuerzo? Que es otro dilema. Todas estas metodologías están basadas en controlar las acciones o el efecto de la acción mediante el módulo de rotura. Quiere decir que acá no interviene el acero de refuerzo en el cálculo de flexiones ni nada de esto, porque realmente esto está apoyado de una base rígida en el que no esperamos deformaciones. De allí que haya unas recomendaciones asociadas a compactación y control de calidad de la base, donde apoyo la losa de pavimento que debemos tomar muy en cuenta. ¿Okay? Acá en ese punto siempre surge la pregunta de, bueno, si yo tengo una viga de riostra, como la que está acá, y esta longitud de esta nave industrial, de este vano, es 20 metros, oye, yo no puedo utilizar la viga de riostra para absorber los momentos, las solicitaciones que bajan del pórtico, etcétera, y hacer lo mismo que hago en un sistema especial a momentos, una cimentación, un sistema solo de cimentación de un special moment frame en concreto, etcétera. Bueno, imagínense que ustedes tengan que garantizar la rigidez de una viga de cimentación de 20 metros de longitud. ¿Cuánto tendría que ser la altura? 2 metros, 1,80 m. Una barbaridad, eso es inconstruible. Obviamente estoy dando unos valores que no tienen ningún sentido. Entonces, en ese caso, no. Pensamos en una viga de riostra más convencional, más de 30 por 40, más de 30 por 35, algo de eso. Ah, pero entonces surge la pregunta. Ok, pero esa viga de riostra, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace ella? Bueno, hay casos donde puede trabajar como un tensor y ayudar a una zapata excéntrica, puede ser, es una solución. Hay otro caso donde puede servir de soporte a la losa de piso. Tenemos unas vigas acá instaladas y resulta que la losa de piso se apoya de estas vigas que estamos dimensionando acá. Pero hay otros casos donde de repente la losa de piso, no, ella no necesita la viga de soporte, ya puede apoyarse directamente en el terreno compactado. Entonces son cosas que hay que decidir antes de dimensionarla, también para controlar un poco la cantidad de acero. Y si realmente esta viga puede ser muy importante, bueno, incluso podemos trabajar con durmientes, donde estos durmientes tienen esta forma que está acá, fíjense que son estos pequeños elementos, y si yo considero que mi losa de pavimento está apoyada sobre estas vigas, bueno, yo con estos durmientes estoy transmitiendo unas reacciones al terreno y por eso requiero un ensanchamiento para que no se dé una especie de que la viga tienda a punzonar el suelo como tal, sino que hay una mejor distribución de carga a partir de estos elementos que están acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que según esta ubicación, según esta distribución, estamos generando como una especie de diafragma apoyado directamente sobre el suelo, y esto lo que me está aportando es un soporte sobre dicha viga para que la carga pueda transmitirse convenientemente. Entonces, esa es una de las tantas soluciones, pero ojo que va a depender de lo que esté concebido desde el punto de vista de diseño. Ya luego viene un problema de juntas que vamos a tener que solucionar a nivel de diseño, a nivel constructivo, y acá siempre hay que tener muy en cuenta que realmente la compactación del suelo será clave, ¿ok? En ese caso, si nosotros pensamos en una mala compactación, sí necesitamos acero porque esa losa se va a empezar a deformar y obviamente quien haría el trabajo del acero. Pero ojo, que es que esa no es la filosofía de diseño ni construcción. Realmente queremos una compactación uniforme, un soporte adecuado para que cuando apoyemos nuestra losa, estas cargas sean eminentemente a compresión, eminentemente cargas que no produzcan deformaciones sobre dicha losa. Entonces, después que hemos garantizado eso, ahora yo tengo que garantizar que ese concreto no se agriete. Esas grietas indeseadas es lo que busca, es la solución que busca el concreto si no consigue una grieta planificada que automáticamente evite ese proceso de ese daño superficial que observamos típicamente en las losas de pavimento. Entonces, en ese caso, vamos a conseguir diferentes tipos de juntas en estos proyectos. Vamos a conseguir juntas de contracción, que están regulando las grietas que se forman por cambios dimensionales, por problemas de retracción, temperatura, etc. Vamos a tener que pensar en juntas de expansión o aislamiento, para aislamiento de las columnas, para aislamiento de los muros de soporte lateral, que hay en muchas naves industriales también por protección de vehículos de carga. También si existe algún equipo vibratorio, también tendremos que concebir juntas de expansión o aislamiento. Y juntas de construcción, que por lo general son un problema en la práctica porque son
aquellas juntas que se van a generar por discontinuidad en el vaciado, porque hay que suspender el vaciado el viernes, continuarlo el lunes, o entonces, bueno, hay ciertas recomendaciones también que hay que emitir para el caso de la junta de construcción, pero lo cierto es que el proyectista debe estar familiarizado con esto, bueno, y ni hablar de la persona que está al frente de la obra, al frente de la ejecución o de la inspección. Entonces, para ello vamos a utilizar las recomendaciones de la ISS 360 que nos dan lineamientos claros para la ejecución y concepción de todas estas juntas, incluso los detalles sugeridos, lo vamos a ver también con bastante detalle, o sea, con mucha información asociado a planos y asociado a ejecución real de proyecto, con la finalidad entonces de que podamos ubicar esa junta donde debe estar, qué hacer con el acero de refuerzo, cómo ejecutarla a nivel constructivo. Parte está de estas recomendaciones constructivas que les menciono. Acá vemos algunas de ellas. Ejemplo, una que yo utilizo mucho en la práctica es un espaciamiento de 24 a 36 veces el espesor de la losa, siempre apuntando más hacia 25, 28, más o menos, y siempre indico, bueno, un máximo recomendado de 5 metros, porque si ya nos vamos por el 5 metros, nos vamos hacia los 6 metros, etcétera, ya eso va a empezar a exigir acero de refuerzo por retracción para poder pasar a mayores espaciamientos. Entonces, bueno, hay formas de estimar eso, hay formas de hacerlo. Y también cuando tenemos equipos rodantes, ya cuando vamos de un paño de losa a otro, vamos a necesitar unas barras que permitan transferir la carga de un paño a otro. Eso es lo que se conoce como dovelas o pasadores. Y en ese caso también estas dimensiones se fijan según el espesor de la losa y según la magnitud de la carga aplicada sobre dicha losa. Entonces hay procedimientos para dimensionarlo, tanto a nivel de diámetro como longitud, y que eso quede establecido en nuestros planos de detalle. En algunos casos puede quedar embebida ya originalmente en el proceso constructivo. Y bueno, en otros casos también se puede trabajar con juntas elastoméricas. Este caso que está acá es de una investigación que hacíamos de un terreno que tenía problemas de subsidencia y las dovelas jugaban un papel importantísimo allí para poder controlar un poco el mecanismo de agrietamiento del pavimento. No es el caso más común, el caso más común es este que vemos acá, pero bueno, este es un caso interesante para terrenos difíciles con problemas de deformación importantes, ¿ven? Y como les mencionaba, para el caso de congelación y refrigeración, no debemos perder de vista tampoco lo que son las barreras de vapor. En este caso, les muestro unas imágenes en el que no era una barrera de vapor como la convencional que conocemos, sino con geotextiles, porque ese es del mismo proyecto que les mostró hace un momento. En este caso, resulta que acá había un problema geotécnico particular que hacía que esto se desplazase vertical y horizontalmente, un problema geológico que, bueno, un caso un poco más complejo, donde realmente era por un movimiento de una falla que se movía muy lentamente, iba desplazando las estructuras. Entonces, esta losa de cimentación, el sistema de juntas que tiene un sistema muy especial para poder contrarrestar ese movimiento, y adicionalmente la losa permitía unas deformaciones importantes. Acá trabajamos con varios coeficientes de balasto. Bueno, en un caso bien complejo, y quien lograba el que se diese ese deslizamiento y no se produjesen grandes fricciones, fíjense que hay un factor de roce asociado a cada material sobre el que apoyamos la losa. Bueno, quien lograba anular eso totalmente era este geotextil, que además era un geotextil de alta resistencia. Y bueno, realmente esta área construida estaba en el orden de los eran como 50.000 metros cuadrados aproximadamente. Y bueno, hace 10 años que está construida, está funcionando bastante bien. Y bueno, fue una tecnología muy específica para este proyecto, pero que viene a ser una sumatoria de todas estas cosas que hemos visto. En unos días vamos a ver si organizamos un seminario donde me gustaría conversar en relación a este proyecto. Esta es una experiencia muy particular, no es de todos los días, un caso bien interesante porque eran unas estructuras que se construían en una zona sometida a subsidencia. Y es un caso interesante a revisar, eso está presentado en varios congresos, y allí se desarrolló una metodología de diseño de cimentaciones para este caso en particular, con esta complejidad desde el punto de vista geotécnico, desde el punto de vista geológico, y es algo que se utilizó para el caso de edificios industriales, pero que tiene también aplicación. La idea es que los mismos casos, los mismos ejemplos que se están desarrollando con SAP 2000 y con ETAPS, se están desarrollando de igual manera con Midagen. Les muestro algunos por acá.
Fíjense, por ejemplo, este es uno de los modelos de mezanina con carga de almacenamiento, con carga industrial que se estarán abordando. Todo esto se hará paso a paso, con tutoriales detallados paso a paso, de manera que ustedes puedan seguir el procedimiento, tanto en documentos como en video. Se suministra toda la data para que ustedes puedan reproducir los mismos ejemplos que están en SAP 2000, en ETAPS, hacerlo en Midagen. Acá, por ejemplo, hay otro caso, un caso más convencional, como muchas de las naves que vimos el día de hoy en esta presentación. La nave industrial convencional a 2 aguas para grandes luces, con cubierta liviana, donde la acción predominante es la de viento. Estructuras típicamente flexibles con periodos de duración elevados, lo cual hacen que cuando vayamos al espectro, la acción sísmica tiende a ser reducida y por lo tanto el efecto que más se percibe en este tipo de estructuras siempre es la acción de viento, o por lo menos en muchos casos, o en una gran mayoría de casos para esta configuración en particular, contrario a lo que ocurría con la mezanina que les mostraba hace un momento, donde obviamente la masa sísmica, el peso sísmico ya tiene una importancia especial y por eso la acción sísmica viene a ser importante. Y fíjense casos como este, ya más complejos, fíjense grandes naves industriales, grandes complejos industriales con celosía. En este caso, fíjense que está todo concebido con celosía metálica, de manera que pueden ver un poco lo que es la cercha o celosía, dependiendo cómo estilen llamarla en sus regiones, en sus respectivas regiones. Y allí este tipo de modelo lo vamos a poder hacer, como les decía, paso a paso. ¿Okay? La idea es que esto se haga con los tutoriales y que puedan reproducir lo mismo que estamos desarrollando con las herramientas CSI. De igual forma lo vamos a hacer con la herramienta Midagen. Vamos a ver. Me consulta por acá Luis, lo que se diseña en SAP 2000 se puede realizar en ETAPS. Sí, por lo general los dos modelos o el tipo de modelo que se hace en SAP 2000 por lo general lo vamos a poder reproducir sin problema en ETAPS. Lo que ocurre es que acá lo hacemos de esta manera, primero para ilustrar las ventajas de trabajar con una herramienta u otra, pero realmente algo que hemos hecho en SAP 2000 es perfectamente ejecutable en ETAPS. El ETAPS nos facilita el proceso de modelado y de diseño en muchos tipos de edificaciones, donde queremos trabajar con el concepto más de un edificio. SAP 2000 es una herramienta un poco más versátil, permite un modelado un poco más genérico de muchos problemas estructurales, pero realmente podemos trabajar los modelos en ambas herramientas sin el problema. Y como les decía, de igual forma, también lo van a poder hacer en Midagen, aquellas personas que pudiesen estar interesadas. ¿Ok? Muy bien, me consulta por acá William, las conexiones se diseñan de forma manual, vamos a aplicar todo lo que es la metodología ISC y también existirán algunas demostraciones con el manejo de la herramienta ID Static Connection, ¿ok? Pero vamos a tener sobre todo el manejo y el diseño de la conexión mediante la normativa ISC. Los profesores a cargo del área de conexiones, de igual forma, les mostrarán otras herramientas como esta que les comento, de Trimble, de la casa Trimble, la herramienta Idea Static Connection, que está súper bien para que también puedan visualizar cómo abordar este tipo de problemas con este software. ¿Okay? Muy bien, me consulta por acá Boris, antes del inicio del programa necesito conocimiento de las plataformas mencionadas. No, realmente todo inicia desde el módulo básico. Por ejemplo, cuando ustedes van a diseñar la nave y vamos a trabajar con CSI, vamos a empezar desde el diseño de una correa, luego vamos a diseñar un pórtico en el plano, luego vamos a llevar ese pórtico en el plano a 3 dimensiones, luego vamos a pasar a la celosía, todo de forma secuencial y vamos paso a paso con tutoriales que te llevan de la mano, tanto a nivel de vídeo como a nivel de documentación. ¿Okay? Eso aplica para todas las herramientas que vamos a estar utilizando, de manera que si no las conoces, no las has utilizado, primera vez que las vas a utilizar, no hay ningún problema porque todo inicia desde un módulo 0 hasta el poder completar el modelo completamente, ¿okay? Sin mayor inconveniente. Okay. Muy bien, me consulta por acá Fabiola, el diseño de la losa colaborante se puede realizar en el ETAPS. De por sí en el ETAPS van a poder efectuar el diseño del sistema de suelo de piso, lo que llamamos sistema de piso mixto, donde van a poder trabajar el diseño del sistema de piso considerando la contribución del hormigón conjuntamente con el acero de refuerzo de las vigas de soporte. Y eso es uno de las grandes contribuciones de este programa, porque primero van a ver el aspecto teórico, cómo funciona este sistema de piso en particular y luego cómo modelarlo en ETAPS,
efectuar el cálculo de los conectores, la separación, los diámetros requeridos y todo esto, ¿ok? De manera que es parte del alcance que contempla este programa. ¿Está bien? Bueno, señores, creo que ya estamos agotados de tiempo. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. De verdad, muy contento de haberlos tenido por acá. Espero que la información haya sido de provecho. Espero que puedan sacarle provecho a este material para sus proyectos, para su vida profesional de todos los días. Le pongo acá el enlace al programa de formación, aquellas personas que pudiesen estar interesadas, de igual forma las personas que ya nos consultan por acá, que pudieran tener interés en cursar este programa. Recuerden, iniciamos el 5 de abril, altamente recomendado. Este es un programa que ya tiene prácticamente 10 años de dictarse dentro de la escuela de formación, y a lo largo de estos años ha venido evolucionando de la mano con los software, con la normativa, con todos los nuevos procesos de diseño y construcción, e incorpora realmente lo que hemos hecho los profesores que hacemos vida acá en este sector en particular. Un gusto haberlos tenido por acá, de verdad, muchísima salud, un fuerte abrazo, que estén todos muy bien, y estamos a la orden a través de nuestro correo de contacto para cualquier información adicional. Pueden escribir al correo info para cualquier consulta de orden técnico, de orden económico, logística, etcétera, para que puedan aclarar sus inquietudes.